Que la bendición del Altísimo sea con cada uno de los hermanos. Amén. 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 Quiero pedirles el permiso para dirigirme un poquito a los hermanos que estamos aquí en Zoom, para contarles, mis hermanos, que nosotros pues hemos estado trabajando esos días en la reorganización de la Asociación Panameña y hoy llegamos al resultado final, gracias a Dios. Trataremos de hacer un video este fin de semana en las iglesias, en el lugar donde estaremos, para transmitir a los hermanos los oficiales, los nuevos oficiales de la Asociación Panameña. Así que pues sigan orando y pues lo que les puedo decir es que con la bendición del Señor hemos terminado el trabajo de reorganización. Pues ahora volviendo aquí a todos los presentes y uniéndonos con los hermanos de Zoom, pues queremos estudiar un poquito la palabra del Señor en un texto o un tema que está descrito allí en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Me encanta el libro de Ezequiel, tiene muchos capítulos muy interesantes y hoy por la oportunidad que Dios nos da de estarmos aquí reunidos como hermanos, miremos un poquito lo que nos dice el Señor en ese texto. Es una visión que tuvo Ezequiel, que trae grandes enseñanzas para nosotros. Nosotros podemos aprender, sacar de ahí lecciones para nuestro día a día. Más ahora que vamos a iniciar una nueva etapa en nuestra vida, en el sentido de que ahora estamos acercándonos a un nuevo periodo administrativo de la asociación. Pues así como hay nuevos inicios de la asociación, pues también deberíamos pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reorganizar nuestra vida espiritual y seguir en crecimiento, seguir haciendo la voluntad de Dios? Este texto muestra una visión muy interesante que habla de la experiencia del cristiano y del gran desafío que nosotros tenemos en ese tiempo que el Señor Jesús nos ha dado. Y todo eso por medio de una visión. Pues miremos entonces qué nos relata, qué nos habla el capítulo 47 de Isaías. Me acompañen ustedes en la lectura del capítulo 47, por favor. Dice así, pues, en una traducción libre. Por favor, si alguna cosa nos sale a la altura del español, pues aquí tenemos gente que habla en otros idiomas también, me sabrán comprender, ¿verdad? Sí, amén, hermano. Palabra del Señor. Después me fez regresar a la entrada del templo y vi unas aguas de debajo del limiar del templo para el oriente, pues la parte de adelante del templo daba para el oriente y las aguas venían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Versículo 2 del capítulo 47 de Ezequiel. Y él me llevó a la puerta norte, Ezequiel 47:2, y me hizo dar una vuelta por afuera hasta la puerta exterior que da para el oriente, y corrían las aguas por el lado derecho. Y salió aquel hombre para el oriente, teniendo en la mano un cordel de medir, y ha medido 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, y me dieron por los tobillos. Y me dio más 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, y las aguas me daban por las rodillas. Y me dio más 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, y ellas llegaban por los, a ver qué palabra utiliza en español, por la cintura. Este español es una cintura. Y me dio más 1000, y ahora era un río
que yo no podía cruzarlo porque las aguas eran profundas, aguas que debían pasar a nado, el río que no se podía ya pasar. Y entonces, versículo 6, y entonces me preguntó, ¿has visto, hijo del hombre? Y entonces me llevó al margen del río, y al llegar allá, vi que en el margen del río estaba una gran abundancia de árboles de uno y de otro lado. Amén. Pues esta visión es muy curiosa porque ella se pasa en un lugar. Esta visión que tuvo Ezequiel se pasa en el templo del Señor. Y esta visión también es curiosa porque el ángel tenía en su mano, pues en mi español, en mi portugués dice cordel, o sea, una cuerda para medir. Y esta cuerda medía la distancia que había en el santuario. Y es muy curioso porque este mensaje tiene que ser para nosotros, el pueblo del tiempo del fin. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que somos la única religión que cree en el santuario. La única iglesia que defiende el mensaje del santuario es el pueblo del movimiento de reforma. Incluso nuestros hermanos nominales ya tienen serios problemas con relación a la doctrina del santuario. Y la sierva del Señor dice que en los últimos tiempos Satanás haría un esfuerzo especial para quitar los hitos que nos identifican como pueblo de Dios. ¿Y qué hito más, o sea, qué doctrina más puede identificarnos como pueblo de Dios que no sea la doctrina del santuario? Pues en el santuario encontramos todo el plan de salvación de un comienzo al fin. ¿Y cuál es la estratagema, cuál es la estrategia del diablo para el tiempo del fin? Que los hijos de Dios, que el pueblo que está en el santuario, se olvide de esta doctrina tan importante. Y paralelo a esto, paralelo al hecho de que el diablo está preocupado en que nosotros nos olvidemos de la doctrina del santuario, lo curioso es que este ángel, cada vez que medía el santuario de Dios, que medía el pueblo de Dios, dice que ahí había un río. Y a cada vez que él medía 1000 codos, él hacía con que el profeta cruzara el río. Que el profeta tuviera una experiencia de vivir, o sea, de cruzar, de pasar este río. Pues exactamente como la experiencia del cristiano, cuando va empezando en la casa de Dios, cuando va conociendo a Dios. Ese es un mensaje para nosotros, es un mensaje de juicio, porque en la medida que Dios tiene para la iglesia del fin, es la ley de Dios. Y cómo nosotros vamos a ser medidos por esta ley, será en el juicio de Dios. Por lo tanto, este mensaje de Ezequiel 47 es para el pueblo que vive en el tiempo del fin y por lo tanto pasará por la regla de Dios, por el cordel de Dios, por la cuerda de Dios para medir cómo son nuestras acciones y cómo nosotros podemos ser aprobados por Dios en el tiempo del juicio. ¿Cómo nosotros podemos estar delante de este Dios, frente a este enemigo que quiere hacernos olvidar esta doctrina tan importante para ese tiempo? Pues el río habla acerca de algunas cosas que no pueden faltar en la experiencia del cristiano cuando es medido como cristiano, cuando es medido por Dios. ¿Qué no puede faltar? Exactamente esta experiencia de cruzar el río. ¿Cómo nosotros
nos identificamos con la religión? ¿Dónde es que la religión toca nuestra vida? Pues el río tocaba en algunos lugares. Y el primer lugar que apunta el río que tocaba la vida o que tocó la vida de Ezequiel fue, ¿quién prestó atención a la lectura? Fue en los tobillos. ¿Y para qué sirven los tobillos o para qué sirven los pies? Para sostener el peso del cuerpo, para saltar, pues vamos a ser más para andar, para caminar. Los pies sirven para caminar. Y lo primero que nosotros necesitamos entender en nuestra experiencia de fe, en nuestra experiencia de juicio, en nuestra experiencia como cristianos, es que necesitamos caminar con Jesús. Amén. Y que nuestra experiencia es una experiencia práctica de vida, que las personas pueden ver nosotros, pueden mirar nuestra experiencia, pueden mirar nuestra vida, nuestra familia, nuestro ejemplo, nuestro modelo. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 6 dice que así como estamos en él, debemos caminar con él. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 6. Pues vamos a leer la palabra de Dios. Es pequeñito el texto. Primera de Juan 2, 6. Aquel que dice que está en él, también debe caminar como él caminó, o andar como él anduvo. Pues nosotros estamos en Jesús. Nosotros estamos en Jesús. Pues no hay no hay un escalímetro de fe. No hay un escalímetro para medir cuánto nosotros tenemos de fe. Pero sí hay un escalímetro, hay una regla, hay un cordel para medir. ¿Y qué mide ese cordel? Nuestra experiencia con el Señor, nuestras acciones. Nosotros necesitamos caminar con el Señor. Amén. Él debe estar en nuestra vida realmente, prácticamente. Y así como Enoc, nosotros debemos vivir y caminar con el Señor. Punto. Y la primera decisión espiritual, el primer lugar que el río de agua vida tiene que tocar en tu vida son los tobillos, para que tú te muevas, para que tú generes potencia, ejercicio, para que usted camine con el Señor. Y cuando nosotros estamos caminando con el Señor, necesitamos un paso más adelante, una experiencia más que el Señor pueda cruzar nuestra vida y cambiar nuestra experiencia. Y si queremos profundizar, porque el río al comienzo era pequeñito, pero mientras fue caminando el profeta en el río, ¿cómo quedó el río? Quedó más hondo. Es curioso, ¿no? Porque normalmente pasa es al revés, ¿no? Los ríos van quedando más, pues, estrecho, pero este río iba tornándose más hondo. Y el segundo lugar que tocó al profeta fue, no, fue las rodillas. Y estas son las marcas que el cristiano tiene que tener. Así como Jesús tuvo sus marcas en las manos y en los pies, que fueron heridos para nuestra salvación, el cristiano que quiere seguir a Jesús también tiene que tener las marcas de Jesús. ¿Y dónde son esas marcas? En las rodillas. Un cristiano hay que tener una experiencia de oración, una experiencia de escuchar a Jesús, comunicarse con Él. Hay que tener una vida de relacionamiento con Dios. Y no puede ser esto un monólogo donde solo usted habla. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor hablando a nuestro corazón.
Tenemos que tener una experiencia de oración. Pues la Biblia tiene algunos textos que hablan que nosotros debemos orar. ¿Cuál es el más conocido? Este texto grande que hay en las Escrituras. Es inversamente proporcional la bendición que trae para nosotros cuando seguimos este consejo. Orar sin cesar. Qué bendición. Cuánto Dios derramaría en nuestras vidas si tuviéramos más experiencias en la oración. ¿Sabe? Hay un texto que dice que en el cielo la sierva del Señor ha visto unas fundas, bolsas, así se dice acá, bolsas, ¿verdad? Muchas bolsas en el cielo arrinconadas. Y ella preguntó, ¿qué son esos paquetes, esas bolsas que ella ha visto? Entonces el ángel le dijo, son las bendiciones no reclamadas por los hijos de Dios. Son las bendiciones no reclamadas. Imagínate que Dios está deseoso de bendecir nuestra vida, pero nosotros, en vez de tener una experiencia con Dios, de caminar con Dios, de orar al Señor, ocupamos nuestro tiempo, ocupamos nuestras vidas con otras cosas. Y por hacer esto, ¿qué perdemos? Perdemos las bendiciones que no las reclamamos. Queridos hermanos, el segundo lugar que Dios tocó al profeta fue en las rodillas. Y Dios también tiene que tocar nuestras rodillas para que nosotros seamos bendecidos por Él. Y aún más el Señor desea tocar no nuestras cinturas, sino nuestros lomos. Y es donde están los órganos más interiores. Y lo que nosotros tenemos de más interior relatado en las Escrituras Sagradas, cuando la Biblia quería decir del más interior del hombre, ¿de qué hablaba? Del corazón. El río fue tornándose más hondo. Y primero tocó los tobillos, después tocó las rodillas y ahora él llega al corazón, a lo más íntimo, a lo más interior. Y quizás esta sea la experiencia que Dios desea de usted y de mí en esta noche. Que el Señor alcance nuestro corazón. ¿Cuánto nosotros hacemos? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer por amor? Amén. ¿Cuánto? Todo. Hermana mía, mira, yo les cuento que uno cuando está enamorado, cuando tiene amor en el corazón, hace cosas. Yo me recuerdo una vez que yo trabajaba en la oficina de la misión y mi novia, que es mi esposa ahora, estaba a 1200 kilómetros de distancia. Y yo viajé un jueves en la noche para regresar y estar el lunes en la mañana en la oficina de nuevo para trabajar. Yo prácticamente pasé más tiempo en el bus que con mi novia. Pero pregunta si me arrepiento de un minuto del tiempo que pasé en el bus. No. ¿Qué nosotros no hacemos por amor? Quizás, queridos hermanos, la mayor parte de los problemas que nosotros tenemos en cuanto cristianos es porque Jesús aún no tocó nuestro corazón. Es porque Jesús aún no alcanzó el más interior de nuestras vidas. Quizás nosotros aún tengamos algo que entregar a Dios. Y Él no alcanzó nuestro corazón. Quizás Él haya llegado a nuestra mente. Quizás nosotros entendemos que tenemos que ser cristianos, pero aún no lo hacemos de corazón. Porque cuando nosotros hacemos por amor, estamos dispuestos a cualquier sacrificio. Pues Dios es el gran ejemplo de los sacrificios que las personas que aman están dispuestos a hacer.
Dios no pide a nosotros nada que Él no fue capaz de hacer por nosotros. ¿Qué fue la gran prueba de amor que Dios nos dio? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Un amor que llegó hasta lo más profundo, un amor que llegó a lo más inimaginable posible para que nosotros podamos tener el derecho a la salvación. Eso es lo que el amor provoca en el corazón de los creyentes. El cambio interno que hace con que nosotros podamos servir al Señor y ir mucho más allá de la obligación. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos situaciones donde hay que estar obligando a las personas para hacer tal cosa o tal cosa? Porque aún no hay amor. Porque el río que representa la actuación del Espíritu Santo aún no ha tocado los corazones. Y cuando Dios toque los corazones, nosotros vamos a tener verdaderamente una experiencia profunda con el Señor. Limpios de corazón. Ezequiel, el capítulo 11, el versículo 19, Hebreos, el capítulo 8, el versículo 10, hablan del trabajo que Jesús quiere hacer en nuestro corazón. Habla de cómo Dios quiere poner su ley en nuestro corazón, para que nosotros andemos en novedad de vida, para que nosotros andemos según los parámetros, los preceptos de Dios, para que todo lo que nosotros hagamos por Dios sea verdaderamente de corazón y por amor. Ese es el tercer nivel donde Dios desea llevarnos. Pero cuán grande es el amor de Dios, hermanos. Cuán grande es el amor de Dios, que una vez que Dios toca su corazón, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió con el río ahora? Primero estaba por los tobillos, luego por las rodillas, después por el lomo, por la cintura, por el corazón. Pero ahora, ¿dónde está ese río? Es curioso que este río dice que es profundo y es difícil hasta para cruzar a nado. Eso quiere decirnos, queridos hermanos, que la bendición, que la potencia, que el poder del Espíritu Santo y que nuestra experiencia con Dios puede ser mucho más profunda de lo que nosotros sabemos y podemos imaginar. Amén. ¿Sabe esta duda? ¿Sabe este problema? ¿Sabe este pecado que aún existe en nuestra vida? Pues hay solución para él. Porque el río es hondo y es difícil de atravesar aún a nado. Porque hay abundancia de perdón para aquellos que creen. Y es más, es muy curioso lo que dice, cuando el río se tornó hondo y el profeta o el apóstol Ezequiel, el profeta Ezequiel tuvo que cruzar el río a nado. Cuando él llegó al otro lado del río, ¿qué encontró? En este lugar donde el río era muy hondo, ¿qué tenía? Vida. Exacto, árboles, peces, todo había alrededor de ese río. Porque ¿dónde pasa el Espíritu Santo de Dios que Él trae? Él trae vida. Él trae bendición. Queridos hermanos, Dios desea tocar en nuestra vida. El Espíritu Santo desea cambiar nuestro corazón. Y hoy nosotros somos invitados, queridos hermanos, a dar paso al Espíritu Santo. Lo que nosotros necesitamos es conversión. Lo que nosotros necesitamos es apasionarnos por Jesús. Amén. Lo que nosotros necesitamos es tener una nueva experiencia de amor al lado de Jesús. Amén. Y cuando eso suceda, habrá mucha y mucha vida. Ustedes tienen algo en vuestra mano que no tienen idea de lo que es. Se llama tríplice
mensaje angélico. El triple mensaje angélico. Ustedes tienen 3 niveles diferentes de mensajes para entregar al mundo. Y cuando nosotros entreguemos este paquete divino al mundo, lo que nosotros vamos a ver es el poder de Dios para transformar vidas. Estas personas tendrán una experiencia con Dios, una experiencia que va en aumento, porque el río empezó por los tobillos, llegó a las rodillas, tocó al corazón y finalmente se tornó hondo. Así será la predicación del evangelio que Dios nos ha encargado. Va a empezar por etapas, pero habrá algún momento en que Dios va a derramar la lluvia tardía en su iglesia y nosotros vamos a experimentar un río hondo y lleno de vida. Esta es la promesa de Dios para aquellos que pasan por esa experiencia. La lluvia tardía está prometida como la 4ª etapa del río. Nosotros vivimos los 3 mensajes angélicos y Dios nos va a dar la capacidad de tener el Espíritu Santo en abundancia. Lo que nosotros vemos hoy pequeño, un día será grande. El mismo libro de Ezequiel, el capítulo 36 y el versículo 8. Dice así, Ezequiel capítulo 36 y el versículo 8. Cuanto a vosotros, oh montes de Israel, vosotros produciréis vuestras ramas y daréis vuestros frutos para que mi pueblo Israel, pues ya está prestes a venir. En cuanto a vosotros, produciréis ramas y vuestras ramas darán frutos. Lo que vemos hoy pequeñito, ramitas pequeñas, quizás sin muchas hojas. Quizás miremos y pensemos cómo una iglesia tan pequeña como esta vamos a ser capaces de transmitir el mensaje a todo el mundo. Eso va a ser posible porque la capacidad no está en nosotros. La capacidad está en el Dios a quien servimos. Amén. Y su palabra dice que nosotros daremos ramas y estas ramas darán frutos. Y la palabra sigue diciendo que será mejor el fin que el comienzo. Será mejor el fin que el comienzo. Yo deseo, mis queridos hermanos, que esta sea nuestra experiencia. Que nuestra experiencia sea en aumento, en profundidad con el Señor. Y que de nosotros también sea dicho, mejor es el fin que el comienzo. Y deseo que esta sea la experiencia de la iglesia acá en Panamá. Que mejor sea su fin que el comienzo. Que el Espíritu Santo vaya tomando cada uno de los oficiales, cada uno de los hermanos, para tener una experiencia de profundidad, de relacionamiento con Dios. Y cuando Dios toque nuestros pies, y cuando Dios toque nuestras rodillas, y cuando Dios toque nuestros corazones, seremos llenos del Espíritu Santo y podremos cumplir con el mandato de Dios para cada uno de nosotros. Hoy es el tiempo para que Dios cumpla su promesa en nuestras vidas. Hoy es el tiempo para que nosotros abramos nuestro corazón a Dios. Hoy es el tiempo para que nosotros dejemos a un lado nuestra religiosidad y es el tiempo para empezar un nuevo relacionamiento con Dios. Que la religión sea realmente religare, que la religión sea realmente el instrumento que Dios ha elegido para ligarnos nuevamente al cielo. Y que Dios cumpla su palabra en nuestras vidas.
Y que Dios Amén. cumpla su palabra en nuestra iglesia. Y que Dios cumpla su palabra en esta asociación. Amén. Amén. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén.